Muchísimas gracias por la deferencia de poder atender esta pequeña rueda de prensa con la finalidad de hacer presente la importancia de esta actividad, el primer encuentro, el primer maratón de encuentro Moquegua, a nombre de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, a nombre del señor alcalde John Larry Cuaila. Les agradecemos su presencia. Nosotros como Municipalidad Provincial, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, asimismo también del elenco teatral Damasco y del elenco teatral Mamá Goyita, como organizadores, le damos la cordial bienvenida a esta importante actividad, donde ya contamos con la presencia de parte del staff de artistas que el día de hoy nos van a acompañar en esta primer maratón que se va a desarrollar a las 6 de la tarde. Voy a dar el pase correspondiente al licenciado Leodana Paza del elenco cultural Damasco, también para que pueda dar algunas palabras y pueda presentar a los artistas que el día de hoy se están haciendo presentes en el primer maratón de Pokémon. Bien, muchas gracias a los medios de prensa por asistir a esta importante actividad con presencia de narradoras del país de México que engalanan esta tarde cultural que va a haber aquí en Moquegua, en la primera actividad con artistas internacionales. Espero que les guste Moquegua, el calorcito es bien acogedor. Aquí en Moquegua se le conoce como la tierra del sol y también de la amistad. Gracias nuevamente por esta participación a todos los medios de prensa. Vamos un poco también a conocer a cada una de las narradoras que están aquí presentes, ¿no? Primeramente vamos a conocer a María Isabel Pérez Castilleja. Ella es narradora oral, también directora del colectivo Palabras Errantes, a quien le paso el micro. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto, un privilegio estar aquí en Moquegua y es un placer también, como mexicana que soy, con este grupo de compañeras que somos de México, presentar historias de mi patria, leyendas, anécdotas, juegos de palabras, trabalenguas, el jugar con la palabra nos lleva también a conectar también con la tradición oral y en eso tanto México como Perú nos hermanamos porque tenemos raíces que han evolucionado a lo largo del tiempo y que están permanentes constantemente y en ese sentido la narración oral nos ayuda a preservar nuestras tradiciones y por eso este día vamos a jugar, vamos a cantar, vamos a deleitarles con leyendas, con cuentos también para niños y bueno, va a ser muy gozoso el hecho de compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos a también darle pase a Penélope Rivera. Ella también es gestora cultural y narradora del país. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todas y todos. Muchas gracias por invitarnos a este lugar. Llevamos bien poquito y ya sentimos mucho calor humano. Muchas gracias, más calorcito, muy agradable. Muchas gracias, pues tal como lo decía nuestra compañera, nos sentimos muy contentas de que nos reciban aquí. Es nuestra primera vez contando juntos por acá y vamos a compartir un poco de la tradición oral de nuestro país, pero también de otras historias que permiten la oralidad, pues transmitir de boca en boca, otros chismes, porque la oralidad también está llena de muchas otras historias y también de la literatura, que pasa de la literatura a la oralitura. Entonces se vuelve una pieza clave para el fomento lector y la narración oral pues tiene un peso no solamente en la transmisión de ideas, en las artes escénicas, sino también tiene un fuerte peso en la transmisión oral de historias que forman parte de nuestras culturas ancestrales, pero que también forman parte del fomento a la literatura de lo que ya está publicado, impreso o queremos compartir, más otras historias y mitos y leyendas o chismes que pasan en el cotidiano y que seguramente ustedes también nos podrán compartir porque nos gusta mucho contar historias. Muy agradecida de que esté yo aquí, es para mí muy nuevo, estoy muy emocionada y agradezco mucho que nos hayan albergado para contar historias acá.
Nuevamente tenemos también la participación de Azucena Capullín. Ella es consultora de literatura, narradora oral y textil también del país de México. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos las puertas de este espacio aquí en Moquegua, por recibirnos también, como dice Penny, apenas unos minutitos y hemos tenido un recibimiento muy agradable. Y sí, también creo que otra de las cosas que tenemos en común México y Perú es justamente los textiles. Entonces yo les invito para que hoy en la noche vengan a escuchar los chismes, las leyendas, los mitos, pero también compartir un poco de la narración textil que estamos haciendo en México. Y con eso pues seguirnos tejiendo como comunidad, tejiendo nuestras ideas, conociéndonos un poquito más y pues más nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. También tenemos la participación de Santia Mejía Nambo, narradora oral, artesana de la palabra, gestora de cuenterías y lectora empedernida, bien del país de México. Pues muchas gracias. Yo vengo representando al estado más pequeñito de México, que es Tlaxcala, y los cuentos que yo traigo pues son más de la tradición oral de esa zona de México. Estoy muy contenta. Esta es la segunda vez que visito Perú y ya lo siento como mi segunda casa. Por la calidez de la gente, porque sí encuentro muchas cosas en común entre México y Perú, y estoy también muy contenta de venir a contar historias por acá. También vamos a tener, trajimos un cachito de México con algunos productos de por allá, como son dulces, textiles, para compartirles más de nuestro país, así como ustedes nos han compartido tantísimo también de aquí del Perú. Muchas gracias. Esa fue la primera presentación de las artistas narradoras del país de México, que se van a dar cita el día de hoy a las 6 de la tarde en el primer narratón del Cuento Moquegua, que es parte también del 11º Festival Internacional de Narración que se realizó en la ciudad de Tacna. Amigos, como esta es una rueda de prensa, abrimos un poco el micro, la participación de algunas preguntas para los periodistas. Me apoya el personal, por favor, con el micro. Tenemos Radio Americana que quiere hacer una pregunta a efectos de que podamos invitar y conocer parte también de lo que van a hacer las invitadas el día. Adelante. Muy buenos días y bienvenidos a Moquegua, aquí los presentes que nos van a delegar también con este evento cultural. Preguntar cuál ha sido la experiencia de eventos similares en otras regiones y en otros países. Gracias. Bien. Bueno, aquí no nada más nos hemos presentado en Tacna, fue una gran experiencia. A mí me tocó contar en un penal y bueno, compartir historias con las compañeras que están ahí. Una de ellas tomó la palabra y dijo algo muy interesante que tenía que ver con la importancia de hacerle salir a través de la imaginación, porque una de las cosas que hace la narración oral es que aunque las personas están sentadas, están escuchando historias y su imaginación están mirándonos narrar, pero también la imaginación está activa y cada quien se imagina la historia y en la cabeza de cada quien hay una historia. Entonces es algo muy muy bonito. Y pues yo creo que no hay punto de comparación. Yo he contado en otros países, pero no hay punto de comparación porque cada lugar es una experiencia única. A mí me gustó mucho la experiencia con el público de Tacna, muy participativo, también muy atento. Entonces, bueno, ya disfrutaremos ahora el público de acá. Y creo que la experiencia no se puede comparar, cada lugar tiene su manera distinta. Yo me dedico al teatro y en casa decimos que el público es como el clima. No sabemos si eso es cierto o no, pero cuando hace calor es cálido y cuando hace frío es más tranquilo el público. Y entre más frío son más tranquilos. Entonces, bueno, espero que acá sea lo mismo, no es lo mismo que apliquemos nuestra lógica de México, pero México pues también es muy diverso, entonces la experiencia siempre es única y muy significativa tanto para nosotros contando en escena como para el público que disfruta
y en su imaginación recrean las historias. Perfecto, tenemos otra pregunta. Periodista. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los miembros de la mesa principal. Básicamente era como son cuentos, historias, qué dinámicas ustedes emplean para que de alguna u otra manera, si es que van, ¿no?, menores, de alguna u otra manera estén atentos y no se distraigan con el tema de de lo que van narrando, y asimismo también cuál es el objetivo principal que ustedes tienen ya a lo largo, ¿no?, de la experiencia que vienen realizando este evento. Pues bueno, es toda una profesionalización esto de ser narradora oral, y en el camino te vas haciendo de muchas herramientas justo para hacerte oír, para envolver a la gente con la historia, con las palabras. Al final es un fenómeno de comunicación, aunque los que estén en el público no estén hablando con palabras, sí que nos están regalando cosas, sí que nos dan cosas, sí que es a dos vías esta comunicación. Y creo que justamente esa es el objetivo de la narración, o de lo que nosotras hacemos, de tender esos puentes entre personas, tender esos lazos de entendimiento, de comprensión, y que esos puentes y esos lazos se vayan fortaleciendo y se vayan haciendo cada vez más estrechos. Las historias es lo que provocan, ¿no?, unirnos, en saber en qué puntos convergemos e incluso de manera pacífica estar de acuerdo cuando no estamos de acuerdo. Entonces, creo que ese es el principal objetivo. Digo, tiene otras muchas consecuencias agradables, el contar historias, el dedicarse a contar historias, como viajar, conocer nuevos lugares, encontrarse con otras personas que se dedican a lo mismo y que tienen una otra trayectoria, y también pues seguir contando las historias para que no se olviden. Comentábamos hace rato con la compañera Azucena que es un gran peligro quedarse con una sola historia. Entre más historias tengamos, entre más historias conozcamos, entre más palabras tengamos a nuestro servicio, va a ser más fácil que podamos comunicarnos y consigamos aquello que queremos, que nos interesa, que a lo que ambicionamos, lo que necesitamos. Entonces es muy grato el ir transportando, digo yo, de un país a otro, de un pueblo a otro, de un lugar a otro, un montón de historias y un montón de palabras para que todas las tengamos. Gracias. Si hay alguna otra pregunta de los área mexicana, y luego terminamos. Adelante. Buenos días, Lázaro Guamán de Radio 1. Bienvenido a Moquegua. Dos preguntas. ¿Cuál es el mensaje que le quieren dejar ustedes a través de este arte? Lo más el extracto, ¿no es cierto? El mensaje que ustedes nos quieren dejar. ¿Y cómo hacen para poder solventarse? No sé si a nivel de su país el gobierno apoya, porque aquí en el Perú hacer arte es morirse de hambre, sobre todo en este gobierno que tenemos de dictadura, más el gobierno está dedicado a hacer sus cirugías, pero el arte está prácticamente abandonado. Yo entiendo que los gobiernos locales, regionales, como en este caso la Municipalidad Mariscal Nieto, hacer lo posible para hacer este tipo de encuentros, este tipo de arte, pero en el Perú ser artista en realidad es ser, lo tienen olvidado, y tanto así que ni siquiera se tiene a veces un buen escenario, un lugar donde poder practicar su arte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para poder trasladarse, para caminar? ¿Cómo se solventan? ¿El gobierno les apoya, el gobierno? O en todo caso, y el otro tema del mensaje que nos quieren dejar. Muchas gracias. Bueno, aquí hay dos preguntas, dos problemas. El primero tiene que ver con qué mensaje queremos dar
Primero que nada, que todos los seres somos humanos, pero también somos orales. Y México y Perú tienen raíces desde la palabra. Luego entonces también el mensaje es que desde pequeñitos seguramente sus padres, alguien cercano les contó, les narró y les comunicó desde la palabra. Entonces el mensaje es que no se pierda. Es muy importante que a pesar de las nuevas tecnologías que nos sirven para difundir, ¿sí? Nos sirven para difundir lo que estamos haciendo en este momento. Sin embargo, es muy importante que se busque esa sinergia familiar, porque es ahí donde viene el detonador de lo que es la oralidad, la tradición oral y por supuesto la narración de historias, porque nos conectan de una manera emotiva y desde lo orgánico, desde el corazón, con la familia. Por lo tanto, también el mensaje es el rescate, sí, desde pequeñas células familiares para luego entonces hacer esto más extensivo para que la tradición oral no se pierda. Mucho menos, por supuesto, este es el primer narrador, sin embargo, este también es el detonador para que se continúe haciendo un trabajo desde la oralidad, desde el trabajo del rescate de las tradiciones, porque somos países ricos, tanto México como Perú, en tradición oral. Por eso estamos hablando desde canciones, desde retahílas, desde cuentos, desde leyendas, porque eso nos hermana. Entonces el mensaje es unir esa fuerza, tanto mexicanos como peruanos, porque seguramente aquí hay muchos artistas. El mensaje es que no lo dejemos caer. El mensaje es que los gobiernos, por supuesto aquí el gobierno local o el gobierno federal aquí en Perú, apoyen. Porque sí es cierto que tanto en México como en Perú la cultura a veces es olvidada. Cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo. Sin embargo, aquí estamos. ¿Quién nos hizo llegar aquí? Bueno, por supuesto tuvimos algunos apoyos en convenio con Mamá Goyita. Gracias a Leo Dan estamos también aquí. Pero también, por supuesto, que nosotros no hablando de manera personal, pero puedo decir lo mismo de mis compañeras, hicimos un esfuerzo económico para venir, porque no tuvimos un subsidio, ¿no? No tuve, bueno, por lo menos de mi parte yo no tuve un subsidio, pero sí tenía muchas ganas de venir. Y yo creo que eso es el primer motor que me motivó para hacer un esfuerzo y estar aquí para compartir lo que a mí me ha nutrido mucho, ¿no? Lo que me ha hecho crecer, lo que me ha hecho querer ser narradora. Y el compartir, porque hace rato decíamos, bueno, ¿qué más es la narración? La narración es la complicidad entre el público y los que estamos de este lado. ¿Por qué? Porque siempre hay una interacción, una comunicación que fluye a partir de las historias. Muchas gracias. Vamos con preguntas de la prensa. Gracias, buenas tardes. Es importante este evento de la lectura narrativa oral, como ustedes están mencionando, pero aquí en Moquegua también se está trabajando el tema inclusivo. ¿Ustedes tienen de repente alguien en la narrativa oral para que haga el tema del lenguaje de señas? Porque hay mucha gente y jóvenes que están interesados en el tema. Gracias. Sí. Bueno, sí, nos acercamos a la comunidad sorda, particularmente Penélope y yo hemos hecho actividades con ellos. Penélope creo que sabe un poquito más de lengua de señas que yo, pero son cosas que nos llaman muchísimo la atención y al menos en Tacna hubo una presentación donde Isabel contó, pero tuvieron acompañamiento de intérprete de lengua de señas. Y en particular, en mi caso, en algunos o en la mayoría de mis cuentos,
yo utilizo algunas señas no para hablar en lengua de señas, sino para apropiarlo, o bueno, para que lo vayan conociendo, que lo vayan observando. Sí hago, por ejemplo, lo de narración textil, que también es algo que a la comunidad sorda le puede interesar mucho y llamar la atención porque son muy visuales. Entonces sí hay un acercamiento con ellos. Yo en particular tengo una historia que habla de la importancia de aprender lengua de señas y que más que ir dirigida esa historia a la comunidad sorda, va más hacia las personas oyentes para visibilizar a la comunidad sorda, para hablar justo de eso, de la importancia de que no solo ellos, sino también los oyentes aprendamos lengua de señas. Exactamente. Buenos días. Entendiendo que ustedes forman parte del 11º Festival Internacional de Narración Oral, me gustaría de que se nos explicara cuál es la temática que va a tener cada una de ustedes en relación a este primer maratón, y que los organizadores nos explicaran un poquito más de los aspectos de organización y del público objetivo al cual ustedes están dirigiendo este evento. Bien, empezamos pocos con la segunda pregunta. El público objetivo para este primera maratón de Cuento Moquegua es un público general. Pueden venir niños, adolescentes, jóvenes, adultos, maestros, profesionales también en el arte, los teatreros, los grupos culturales que existen aquí en Moquegua. Ellos pueden dar cita el día de hoy a las 6 de la tarde, aquí en el auditorio del Centro Cultural Santo Domingo. Cada una de las narradoras van a explicar su técnica, pero también van a adecuar y van a leer estos cuentos para el público en general. Les paso a ellos para que puedan un poco decir sus técnicas de narración. Bueno, me voy a tomar un poquito la palabra porque quisiera hablar un poco de cómo está la política en mi país para con la cultura. Está igual de mal que toda Latinoamérica. Nos gustaría, ¿qué es lo que nos falta? No es la voluntad política, sino el presupuesto. Ahí me gustaría que entramos como en sintonía, porque sí nos hace falta presupuesto. Ha habido después del COVID una precarización de la cultura que no alcanza porque somos muchos creadores. Eso me gustaría acotar que en México no es un país rico, cojeamos en la misma circunstancia y hemos vivido paralelismos históricos que nos afectan de igual manera. Y la otra, creo que es importante destacar que la narración oral, como ya lo comentamos, es parte de la memoria histórica. Entonces podamos contar fantasías, pero también transmitimos nuestras culturas ancestrales, que ahí nos unifica a México y el Perú porque tenemos una gran diversidad étnica vigente con sus lenguas y también muchas culturas ancestrales como ustedes. Incluso el otro día salió al tema como del viejo continente, pues aquí es el viejo continente, Perú, ni más ni menos, más antiguo que otras muchas culturas del mundo, quitémonos algunas ideas. Y también aquí hay algo bien interesante, cada narrador y narradora oral tenemos una voz propia y seleccionamos historias que queremos compartir de lo que vivimos en el presente y de lo que sabemos del pasado. Por lo tanto, son muchas técnicas. A veces hay comedia, a veces hay tragedia, hay terror, hay ficción, hay fantasía. Para público en general, para la familia, con enfoque a las infancias. Digamos que todas y todos pueden escuchar historias. Aunque a veces, como pasó ahorita en Tacna, hubo una noche para adultos en donde contamos cuentos eróticos. No va a pasar ahora, porque este público que se ha perfilado es para todos. Y todas aquí presentes hemos contado para la niñez desde que empezamos, porque si algo ha hecho la narración oral es impactar a las familias con enfoque a las infancias. Por lo tanto, se impacta a las mamás y a todos. Ahí está el plano de la inclusión en la totalidad. No solamente los grupos de la diversidad en todos los sentidos, sino las familias que se conforman de la diversidad misma, étnica, racial, de preferencia, de ideas, de condición física. Entonces, no hay cuentos que no hablen de la diversidad, a menos que la persona
elija cosas discriminatorias, que no es el caso. Porque acá llevamos nosotras mucha trayectoria contando, voy para 25 años de narrar. Entonces llevamos muchos años narrando. Entonces algo que tenemos es que construimos la ética de la oralidad. Y eso hay que tenerlo bien presente. Perdón que me tomé un poco la palabra, pero yo quería responder a algunas otras cosas. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, como ya había mencionado Penélope antes, como que existen estas dos vías de la oralidad, o sea, de la oralidad escénica, que tiene que ver con lo que viene de la literatura, es decir, estos cuentos que retomamos para narrarlos de manera oral, y también la oralidad misma, lo que contamos de manera cotidiana, lo que contamos recuperando las historias ancestrales, como son las leyendas, los mitos. Entonces, un tanto mi especialidad ha sido esa, rescatar historias desde la oralidad y transmitirlas de manera oral. Pero creo que el chiste está, el detalle está en poder migrar y fluir entre ambas cosas, entre lo que está escrito y lo que se narra oralmente. Creo que ese es el panorama del lenguaje completo. Y por supuesto, acercarnos a otros lenguajes pues nos amplía el panorama, como la lengua de señas. Entonces, lo que van a escuchar de mi parte serán historias de la tradición oral, y también entre los productos que traemos pues están lo que hemos escrito, lo que yo he escrito, que también es una forma de preservarlo. Entonces las historias que recopilo de la oralidad también las traigo escritas en libro para seguir compartiéndolas y que sigan caminando esas historias y que se sigan contando a como se tengan que contar. Les digo yo que son hojas sueltas que vuelan con el viento a lugares que yo no voy a conocer jamás. Entonces es muy importante eso, tratar de asir las historias de todas las formas posibles. Las lecturas se dan no solo en las grafías que llamamos letras, sino también en el ambiente, en el rostro, en los vínculos, en lo que escuchamos todos los días de la naturaleza y de otras personas. Lo que voy a presentar pues es un collage desde lo tradicional, pero también con cuentos desde la literatura, porque yo he estado pensando en que nosotros llamamos en México a aquel que va recolectando cosas, en la calle va buscando, que soy una pepenadora de palabras. Yo voy pepenando palabras que como traigo ahorita a la mesa a Pablo Neruda, que habla de la palabra. Y Pablo Neruda nos dice que las palabras se avientan, se aderezan, se perejilan, las revuelvo, me las como y las devuelvo. Y entonces el día de hoy pues voy a también traer palabras juguetonas, ¿no? Cuentos para niños, leyendas, y bueno, de esa manera voy a hacer ese collage desde el gesto de la mirada, desde la canción, desde juegos de palabras, y bueno, de esa manera voy a trabajar el día de hoy. Y en mi caso, yo traigo básicamente dos técnicas. Una, como ya lo mencioné, es la narración textil, que se basó en un libro escrito por una colombiana, pero que habla de un juguete ruso, y yo lo he adaptado a cosas mexicanas. Entonces, que también ahí está pues toda esta diversidad y cómo todos nos vamos conectando. Y también otra de las historias que traigo es un libro de un escritor francés, y la narración va hacia jugar con ese libro y hacer magia con él, con las palabras, pero las palabras que el público irá regalando, e irlas conectando con esa historia. Entonces, bueno, los esperamos para hoy en la noche, porque ahora sí que va a haber de chile, mole y pozole, como decimos en México.
Buenos días. Para hacer la pregunta, yo el Cornejo de Radio Galaxia. Bienvenidos a Moquegua, una tierra encantadora con un sol también encantador, fuerte. Quería preguntarle sobre las experiencias previas que han tenido en otros países. Quizás nos puedan replicar algo de lo que vienen haciendo, ¿no? Y cómo ven el futuro de la narración oral, sabiendo que estamos en un contexto donde está predominando más lo digital. Quizás nos puedan dar esa respuesta. Gracias. Bueno, yo me he presentado en Colombia y en Argentina, en Cuba también, en Venezuela. Y cada público, lo que sea, no se puede comparar, pero sí me ha tocado en estos años ver que están más enajenados, en mi país igual. Algo que pasa con la narración oral es que hay como una hipnosis colectiva, porque la gente va entrando en sintonía. Esto tiene una respuesta científica de neurociencia que es la neurona espejo. Es que empieza a ver como una acción y el otro la recibe y nos sintonizamos en la emoción, y la emoción se contagia también de forma colectiva. Hay algo que se llama imaginación activa colectiva, en donde se empieza a describir algo y se empieza a ver una sintonía y se contagia la risa, las emociones, todas las emociones se van contagiando. Eso pasa como una hipnosis en algún momento en donde hay técnica, no crean que somos brujas, así. Tenemos algo de brujas, pero tiene que ver con técnica, que es conectar con el público, entrar en una sintonía. Ese momentito se da, entonces eso genera que el público empatice en el momento y se da ahí como este momento muy agradable. Y cada lugar evidentemente es distinto. Lo que sí he notado que hay un momento en el que los niños se despegan de la tecnología cuando están escuchando historias. Llega un momento en que entran en esa sintonía de forma colectiva, por muy breve que sea, y les gusta. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un fomento a la cultura y las artes, sobre todo a las artes escénicas? Sacamos a la niñez de la tecnología, que cada vez más está enajenada y que ya también es su entorno digital en donde habitan, porque ellos nacieron con esa tecnología. O sea, nosotros hablábamos, bueno, yo que soy cincuentona, pues nosotros hablábamos así, ¿no? Y tú le haces así, a los niños no entienden qué es esto ni hacerle así. O sea, para ellos es así el celular. Sin embargo, el arte tiene una función social tan poderosa que va a hacer que la gente se salga de cualquier cosa para estar ahí en el aquí y el ahora. Y eso pasa con la niñez. Entonces, no creo que estemos ahora con la globalización muy ajenos de todos los países a donde yo he tenido experiencia, porque algo que me pasa es que me han preguntado lo mismo. Me preguntan de los mismos programas que yo digo, no, hay otras cosas de México más bonitas, se los juro. O sea, de veras hay mucho más. Porque claro, es lo que llega, ¿no? Es lo que nos enteramos de nuestros países, lo que llega de Perú para nosotros y lo que México llega de México para Perú o para otra parte de Latinoamérica. Sin embargo, yo creo que lo interesante está aquí en la interacción humana, que aunque tengamos diferencias, tenemos similitudes. Y es ahí donde entra una sintonía bien importante, en el aquí y el ahora. No hay punto de comparación. Yo creo que cada experiencia, además podría contar la mía y alguien más diría, no, no es cierto, así no es el público de ahí, pero es que yo fui a esa parte, no fui a otra. O sea, no podría hablar, por ejemplo, de Argentina, yo fui al norte de Argentina, que es distinto al centro, que es lo que vemos. El norte de Argentina está cerca del Paraná, o sea, es otro Argentina, distinta la experiencia. Sí, una última pregunta para terminar esta me alegro muchísimo por el trabajo que hacen ustedes. En primer lugar, del Periódico Sur. Quería compartir con ustedes el trabajo de equidad de género. Veo que ustedes son damas, entiendo, conocedoras. En el país de México no hay varones que también cultivan la narración. ¿Cómo se encuentran ellos, no? A diferencia de acá en Moquegua, sí hay, pero la mayoría de los varones, pues, por el tema económico, tal vez no lo trabajan fuertemente. El tema también, que hay también narradores, entiendo, las novelas que han producido muchos, gente que se ha dedicado, especialmente novelistas, en Perú, pero entiendo que quisiera saber la participación de los varones en México,
está así separada o es un grupo que ustedes solamente se dedican a nivel femenino? Muchas gracias por la pregunta. Sí, claro, o sea, es como el mundo de la narración oral es diverso, entonces hay un poco de todo, y también los manifiestos que tengan cada quien de manera personal, pues también son diversos. Hemos como tomado un poco el camino que nuestros propios intereses y incluso nuestra propia fe, nuestro sistema de creencias, hasta incluso nuestras preferencias políticas nos va dando, ¿no? Pero sí hay participación de varones en la narración oral. Hay tendencias feministas en la narración oral, y también hay otras que se van por otros temas, que no necesariamente son antifeministas o que son machistas, simplemente son temas que no tocan o que sí tocan, pero que son más sutiles, digamos, ¿no? Porque lo que se pretende es una igualdad, una paridad, una igualdad de trato, una convivencia pacífica, resolución de conflictos de manera pacífica también, ¿no? Desde la cultura de paz también. Entonces creo que en lo que coincidimos es uno, en la expresión, esa libertad de expresión. Creo que también coincidimos bastante las y los que nos dedicamos a narrar para infancias, pues creo que coincidimos en tomar a las infancias como sujetos de derecho, y que como sujetos de derecho también tienen derecho a participación y tienen derecho a ser escuchadas y escuchados desde niños. No necesitas tener un carnet de identidad para votar, para entonces ya te puedo hacer caso, sino que escuchamos mucho a las infancias también y trabajamos para, por y con las infancias. Y que creo que el mostrar la diversidad de historias también muestra este amplio panorama que hay de posibilidades en el mundo. Entonces, no se trata de convencer a nadie de nada, sino simplemente mostrar esa diversidad. Bien, con esto damos por finalizada la rueda de prensa. Agradecer a ustedes, señores periodistas, que el día de hoy nos acompañan. Creo que es valioso el apoyo también que hacen los medios de comunicación, que es una manera también de trasladar las noticias, de trasladar también el arte, la cultura, de apoyar en ese sentido el trabajo que hacen ustedes. No sin antes también agradecer a las empresas que nos han auspiciado este evento. Este evento nace, como ya he dicho, nosotros tenemos